Llegamos al último tramo del año con significativas revalorizaciones en los índices de todos los países desarrollados, lo que en el corto plazo puede suponer un muro psicológico a superar. Aunque lo más importante que tenemos sobre la mesa es una batería de indicadores macroeconómicos adelantados que muestran cómo el ritmo de crecimiento de la economía mundial está perdiendo dinamismo. No es que vayamos a entrar en recesión, no estoy diciendo eso, pero el ciclo económico parece haber tocado techo. Además, la masiva regulación de China puede ser un obstáculo para el crecimiento doméstico y también el internacional. La subida del precio de la electricidad se ha convertido en el gran factor que puede hacer descarrilar la recuperación económica y que, sumado a otros, está provocando el mayor repunte de la inflación de las economías desarrolladas en los últimos 20 años. Y por ella estamos viendo cómo se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento. Estos precios de la energía están directamente relacionados con el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2. Derechos que tienen que comprar las compañías eléctricas cuando utilizan energías fósiles para generar electricidad y poder así abastecer la demanda que no queda cubierta tras utilizar la hidráulica, eólica y solar. Desde octubre del pasado 2020, los derechos sobre CO2 han subido más de un 170%. Pero desde 2017 la subida alcanza un 1.275%. Otro de los factores determinantes en la escalada de precios de la electricidad es la subida de más de un 450% en los precios del gas. Todo eso en el último año. Para que se hagan una idea, en España, con gas se han producido casi el 25% de la electricidad en este 2021. Una subida del gas que se ha producido por una serie de razones, como los bajos niveles de inventarios, que en el corto plazo no se va a solucionar, y más si le añadimos la llegada del invierno al hemisferio norte. Por eso, y por la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica, preferimos mantenernos alejados del sector de los servicios públicos, a los que además la subida en la rentabilidad de los bonos afecta negativamente. Esta aceleración de la presión inflacionaria podría llevarnos a pensar que los bancos centrales deberían avivar la retirada de estímulos y subir los tipos de interés, sobre todo la Reserva Federal Americana. Pero eso nos parece altamente improbable. Los salarios se ven carcomidos por la inflación y con ello disminuye el consumo privado, base del Producto Interior Bruto en los países desarrollados. Este posible freno en la recuperación y el incremento de las presiones laborales hace que los bancos centrales tengan todo un arsenal de argumentos para no subir los tipos y seguir relajados monetariamente hablando. En resumen, la recuperación económica va a continuar aunque de forma más débil. Los efectos inflacionarios serán más duraderos de lo inicialmente previsto y los bancos centrales seguirán siendo los principales pilares de esta recuperación. Frente a este escenario, nos sentimos cómodos con un enfoque de inversión hacia activos de riesgo. ¿Qué compañías elegir? Aquellas que sean capaces de repercutir el incremento del coste de sus insumos en el precio de venta de los productos. Compañías con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que les lleven a crecimientos superiores a la media de manera perdurable. Con características que hagan que sea difícil replicar sus estructuras o estén defendidas por su marca, por ejemplo. Seguimos apostando además por temáticas de crecimiento como la digitalización, los semiconductores, ciberseguridad o eficiencia energética. Eficiencia energética, por cierto, que no puede estar más de actualidad con el shock energético que vivimos. Empresas que con distintas soluciones de software y servicios consiguen que se reduzcan los gastos energéticos, los costes operativos y las emisiones de efecto invernadero. Y no es una moda. Estamos hablando de rendimiento energético sostenible en medio de una tendencia de uso desproporcionado de la electricidad por la proliferación de electrodomésticos, ordenadores, equipos de aire acondicionado, ventilación, etc. En términos geográficos, estaríamos sobreponderando Estados Unidos frente a Europa al presentar un mejor entorno macroeconómico y grandes oportunidades en tecnología y negocios innovadores. Hemos comentado en otras ocasiones la diferente composición sectorial de los índices. En nuestra opinión, el hecho de que el S&P 500 se haya convertido con el tiempo en más tecnológico implica que se ha vuelto menos dependiente del ciclo, o llamémoslo menos vulnerable a movimientos cíclicos, pero con mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Estas perspectivas de superiores beneficios nos hacen pensar que las valoraciones no son tan altas como en un principio nos pudiera parecer al compararlo con otros índices globales u otros momentos del pasado en el mismo índice. Somos partidarios de bolsas con menos sesgo cíclico.
Para finalizar, queremos hablar de las buenas estimaciones de ingresos y beneficios que se esperan para los resultados del tercer trimestre que empezarán a publicarse en unos días. Como siempre, centrarán nuestra atención las guías que nos faciliten las firmas para próximos trimestres, porque a nivel de resultados empresariales, lo que más nos preocupa son los sectores que pueden sufrir una reducción de sus márgenes al tener que asumir el incremento de sus costes y no poder repercutirlos. Aquellos más expuestos a la destrucción de la demanda y los que soportan mayor riesgo regulatorio. Y no nos olvidamos de que el control de la pandemia sigue siendo clave para la recuperación económica mundial.